Declaro bendición sobre tu casa, sobre todos los que están también allí en el set, también sobre todos aquellos que están manejando su auto en procura de llegar a su casa o bien a su lugar de trabajo. Quiero decirles que Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, de amor, un Dios generoso, un Dios que desea lo mejor para nosotros. Hoy quiero hablarles sobre 3 aspectos que pueden llevarnos a cada uno de nosotros a un nivel de bendición, de abundancia en Dios. El primero de ellos es que Dios nos llama a nosotros a deleitarnos en su palabra. Quienes en verdad se deleita en la palabra del Señor, Dios lo bendice. En el Salmo 112, verso 1 y 3 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra bienaventurado tiene que ver con alguien que es muy feliz, alguien que realmente está disfrutando de la bendición espiritual, de la bendición material, de la bendición emocional, familiar, sobre todo lo que tiene. Y dice que aquel que es bienaventurado, que es prosperado, bendecido, es uno que teme a Dios. Y temer a Dios tiene que ver con respetar su palabra, con inquirir en su palabra, pero luego también dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces no es alguien que solamente lee la palabra, no es solamente alguien que asiste a una iglesia, sino que se deleita en la palabra y dice en los mandamientos. Entonces no mira a Dios como un Dios que solamente da órdenes y que Él espera que se le obedezca, sino que se deleita en obedecer, en leer y en obedecer los mandamientos del Señor. Luego también en otro texto bíblico que es muy importante que nosotros podamos tenerlo bien presente, es lo que nos dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 6 y verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro aspecto importante para que nosotros disfrutemos de la bendición de Dios, de la prosperidad que proviene de Dios, es poner primeramente el reino de Dios. Esto se prueba cuando tú, por ejemplo, das el diezmo, cuando tú das la ofrenda en tu iglesia, cuando tú eres una persona que constantemente tiene el deseo de predicar la palabra, de traer almas al Señor, cuando sacas tu tiempo para Dios, cuando sacas tu tiempo para servirle a Dios en tu iglesia local, en el lugar donde tú trabajas, donde estudies. Una persona que busca primeramente el reino de Dios es una persona que está enfocada en agradar a Dios, en manifestar que el propósito, la razón de vida de ella es que el reino de Dios pueda estar siendo extendido dentro de todo lo que es su contorno. Pero también utiliza la palabra buscar, porque no es solamente un asunto de hacer, sino que hay que estar enfocado, estar, diríamos, esforzándonos por buscar el reino de Dios. Y dice que entonces esa persona que busca el reino de Dios en esta forma, dice que las cosas que necesita, las cosas que están a su alrededor, sus necesidades básicas, personales, familiares, como iglesia, entonces le serán añadidas por Dios. Un Dios que todo lo puede, un Dios que tiene en su mano todo, un Dios que es el creador de todas las cosas, pues ese Dios te añadirá todo lo que tú necesitas y estarás disfrutando de esa gracia de Dios por cuanto has determinado buscar primeramente el reino de Dios. Tomemos en cuenta lo siguiente: Dios desea ver que nosotros como hijos disfrutemos de sus bendiciones, de la abundancia, de la prosperidad, y aquello
no es algo que inicia de afuera hacia adentro, sino que es algo que inicia desde nuestro espíritu. Un espíritu que ha recibido el ser renacido, el haber recibido la plenitud, la regeneración del espíritu. Es un espíritu que entonces hacia afuera estará ministrando bendición y prosperidad a aquella persona y a todos aquellos que estén a su alrededor. Necesitamos que realmente nosotros también como cristianos podamos encontrar que como creyentes hemos sido también dados a bendecir a otros, que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene la bendición de Dios, aquel que está siendo prosperado en Dios, en todo lo que desea también es bendecir a otras personas. El éxito, la prosperidad de nosotros no está supeditada necesariamente a lo que nosotros humanamente hagamos, sino está muy ligada a lo que ya Dios dispuso para nosotros como hijos de Dios. Dice la Escritura también, hablando el concepto que de darle prioridad a la palabra, dice en el libro de Deuteronomio capítulo 29 y verso 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Estamos hablando de la importancia de darle prioridad a la palabra, de darle prioridad a las cosas del reino, de permitir que la abundancia, la bendición espiritual que tenemos en nuestro espíritu pueda ser suministrada a nosotros en todas las áreas de nuestra vida y también en el ambiente, en las personas que están a nuestro alrededor. Recuerda también lo que dice Josué capítulo 1 y verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién va a hacer prosperar el camino? La actitud de un hombre como Josué, la actitud de cada uno de nosotros, que en verdad estemos dándole prioridad a la palabra del Señor. Un verso más que quiero leerles en el Salmo 35 y verso 27 dice: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dice: canten y alégresen los que están a favor de la justicia de Dios y digan siempre: Jehová sea exaltado. Proverbios 28, verso 25 dice: mas el que confía en Jehová será prosperado. Y aquel famoso verso que también conocemos en el libro de Tercera de Juan capítulo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El mensaje de Dios para ti en esta hora es: la voluntad de Dios es que tú seas bendecido, prosperado. Pero Dios está esperando creyentes, hijos que quieran poner como prioridad su palabra, que se deleiten en su palabra, que la obedezcan. Y Él está esperando hijos que permitan que el poder del Espíritu, la bendición del Espíritu que ha sido depositado en cada uno de ellos también pueda ser suministrada a todos los que están alrededor. Dios está también esperando que nosotros creamos en su palabra y que nosotros mismos pongamos por obra lo que ahí en ella dice, y entonces la prosperidad, la bendición vendrá sobre todos nosotros. Bendiciones.